Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Shalom, por estar aquí en Etz Chaim. Hoy es el día 10 de abril del año 2019, que corresponde al día 5 de Nisan del 5779, según el calendario hebreo, nuestro calendario. Vamos a continuar con el estudio acerca de la Pesaj. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de Devarim, capítulo 16, a partir del pasuk número 1. Dice así: observarás el mes de la primavera, el mes de Abib, y realizarás la ofrenda de la Pesach para Hashem, tu Elohim, porque en el mes de la primavera te sacó Hashem, tu Elohim, de Mizraim, de noche. Sacrificarás la ofrenda de la Pesach a Hashem, tu Eloheja, del rebaño, y también ofrendarás vacuno en el lugar que Hashem elegirá para que more allí su nombre. No comerás pan leudado en él, 7 días comerás por él matzot, el pan de la aflicción, el pan del pobre, porque presurosos saliste de la tierra de Mizraim, para que recuerdes el día de tu salida de la tierra de Mizraim todos los días de tu vida. Muy bien. Es interesante lo que está escrito aquí, pero necesitamos hacernos varias preguntas respecto a este texto. ¿Por qué fue necesario que el bendito sea sacara a un grupo de personas descendientes de un hombre en particular? Estos descendientes de Jacob, descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Por qué era necesario? ¿Cuál era el propósito? Dentro de toda la historia humana ha habido diferentes grupos, diferentes familias y bueno, han tenido su historia. Pero lo que denota aquí es por qué en particular Jacob y su descendencia tienen que salir. Bien. Para poder contestar esta pregunta, es necesario entender que el hombre primario, el primer hombre que apareció, en escena, es Adán, como se le conoce, el Adán Rishon, creado del polvo de la tierra y donde el bendito sea Elohim insufló en sus narices, ¿sí?, el aliento de las vidas. Ese hombre fue creado para ser un ser funcional. Cuando el hombre se desvía de los propósitos del Eterno, del bendito sea, el hombre deja de ser funcional. O sea, el hombre ha sido creado, ha sido diseñado precisamente porque él tiene esa capacidad de ser funcional para el Eterno. El Adán fue hecho Tselem Elohim, a la imagen de Elohim, varón y hembra los creó. O sea, nuestro diseño nos hace funcionales a la voluntad del Eterno. Y cuando un hombre se separa de la voluntad del bendito sea, se separa de la Torah, el hombre crea, se inventa toda forma, ¿sí?, de ideas, de estilos de vida, filosofías, para intentar ser funcional, considerando al Eterno o no considerándolo. Esa es la realidad de la humanidad. Esa es la realidad de la humanidad. Entonces, tenemos que encontrar ese vínculo entre el porqué de la Pesaj, el porqué sacar a un pueblo de una esclavitud, porque no hemos sido los únicos esclavos dentro de la historia humana. Encontrar ese vínculo entre la Pesaj, y estoy tomando Pesaj como en el sentido de libertad. Yo sé que Pesaj significa saltar, que es cuando la 10ª plaga
el Eterno saltó nuestras casas y no permitió que el ángel de la muerte entrara y le quitara la vida a los primogénitos. Estoy yendo más allá, sino un propósito, ¿sí? Sino que saliéramos todos con bien, que saliéramos todos con vida, para llegar ¿a dónde? Hasta las faldas del monte Sinaí, para recibir la bendita Torah. Todo esto tiene una conexión, ¿sí? Tiene un paralelo, o tiene una razón a partir del primer hombre, del Adam Rishon, que el Adam Rishon, él y su mujer tenían una vestimenta de luz, una vestimenta única. Dice el Zohar que los malachim, los ángeles, vestían al hombre y se gozaban en vestir al hombre con esas vestimentas de luz. Ahora, esas vestimentas de luz, hay que entenderlo muy bien, esas vestimentas de luz, ¿sí?, hacían que nosotros mostráramos a toda la creación, aún a los malachim, aún a los ángeles, ¿sí?, que nosotros, los seres humanos, el hombre, el Adán, era creado a la imagen, ¿sí?, de el bendito sea. Tselem Elohim. Tselem Elohim. Esas vestimentas, porque hay que entender que el bendito sea está vestido de luz. Entonces, el Adán ha sido creado para ser funcional. Nuestra aparición en escena es para hacer, ¿sí?, esas vasijas donde la Torah iba a ser depositada e iba a ser conservada, iba a ser amada, iba a ser respetada y se iba a ser viva en nuestros cuerpos. Vamos a ver el escenario. El escenario que ocurrió con la primera pareja. En el libro del Zohar, en la porción de Bereshit, encontramos esto. Cuando ellos comen del fruto, sabemos que Javá tomó del fruto y obligó a su hombre. Entonces, dice, se abrieron los ojos de ambos. Estamos en Bereshit, en Génesis 3:7. Rabbi Jia dijo que ahora estaban abiertos sus ojos para conocer las maldades del mundo, de las cuales no estaban conscientes hasta entonces. Como un resultado de abrir sus ojos al mal, ellos se percataron de que estaban desnudos. Desde entonces, perdieron el lustre, o sea, esa luz, esa vestimenta de luz que los envolvía. Se había ido de ellos y quedaron desnudos de este. Esa es la desnudez del hombre. Cuando dice, y se supieron desnudos. Continúa, dice así, la frase, y cosieron hojas de higuera. Esto es algo muy importante. Y vamos a tratar de desarrollarlo con la ayuda del bendito sea. Significa que se adhirieron a las sombras de ese árbol del cual comieron para cubrirse. Como las llamadas hojas del árbol dan sombra a aquellos debajo de ellas. El versículo continúa y dice así, y se hicieron taparrabos o se hicieron delantales. Rabbi Yossi dijo, puesto que adquirieron conocimiento de este mundo y se encariñaron con este, vieron que este mundo era gobernado por esas hojas del árbol. Esto que declara el Zohar tiene que ponernos a reflexionar y decir, ¿qué son esas hojas hoy en la actualidad? ¿Dónde las puedo descubrir? ¿Dónde puedo yo encontrar esto? Aún estas hojas de ese árbol están gobernando este mundo. ¿Qué significan esas hojas? ¿Qué son estas hojas? ¿Y qué significó? ¿Sí? Que la primera pareja, Adán y Javá, tomaran de esas hojas para cubrir su desnudez. Continúa más adelante, dice, Rabbi Yehudá dijo, entonces los tres, refiriéndose a la serpiente, la Nahash, Adán y Javá, entraron para ser juzgados y fueron sentenciados. Así el mundo inferior, atención con esto, así el mundo inferior fue maldecido, o sea, esta realidad, esta tierra,
lo que se conoce como el Malhut, dentro del árbol de la vida, el Etz Haim, ¿sí? La última de las Sefirot, el Malhut, esta realidad. ¿Sí? Este mundo fue maldecido, dice, este mundo, esta realidad, no regresó a su estado previo, a su estado original, debido a la corrupción de la serpiente. Atención con esto. A la corrupción de la serpiente. Hasta que Israel, ¿quién es Israel? Es Jacob. Jacob, cuando peleó con ese ángel, que era el ángel guardián de su hermano Esab, ¿sí? Le cambió el nombre de Jacob a Israel. Dice, hasta que Israel se paró ante el monte Sinaí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó a las faldas del monte Sinaí? Vimos cómo Moshe Rabbeinu subió, ¿sí? Y recibió la bendita Torah. Y como introducción, lo que el bendito sea nos dio, lo que se conoce como los 10 dichos, los 10 mandamientos. ¿Sí? Hasta que Israel se paró ante el monte Sinaí y solo entonces cesó la corrupción. Entonces, lo que está escrito aquí en el Zohar es el verdadero significado de la razón de la Pesaj. La Pesaj es el principio del retorno. Le pido que me acompañe a leer Yeshayahu, el capítulo 2, versículo 5, que dice así: Oh casa de Jacob, ven y caminemos a la luz de Hashem. Oh casa de Jacob, ven y caminemos en la luz de Hashem. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esta invitación? Bueno, vamos a explicarlo. Cuando estábamos en Egipto, en Israel, vivíamos los últimos 100 años, vivimos como esclavos. El Paró trató de destruirnos, matando a los niños, separando a las familias. Sabemos esa historia. Sabemos que cuando llegamos a Egipto, Egipto se llamaba originalmente Mizraimá. Después, cuando aparece un nuevo rey, como lo había explicado anteriormente, a partir de ahí el país cambia de nombre. Mizraim. De Mizraimá, Mizraim. Lo habíamos dicho. Mizraimá, que la gente podía entrar y podía salir. Y Mizraim es cuando alguien entra y se cierran las fronteras y ya no pueden salir. Mizraim. Mizraim. ¿Qué significa Mizraim? Sabemos que Mizraim es un lugar de oscuridad. En Mizraim la vida era difícil, como tener una espada al cuello. En Mizraim los egipcios querían devorarnos, aniquilarnos. Mizraim es un lugar de opresión. Y el valor numérico de esta palabra es 380. Aquí lo he puesto para que ustedes lo reconozcan. Mizraim, valor 380. Ese valor numérico en la gematría me abre esa puerta de entendimiento. De ahí se comprende a través de ese mismo valor numérico en la gematría que Mizraim significa un lugar de espesa oscuridad. Espesa oscuridad. Y también la palabra Irfel. Irfel tiene el mismo valor numérico de 380. Y hay otra palabra que también tiene ese mismo valor numérico. Shamem, que quiere decir desolación. El mundo es
otro Mizraim. De hecho, la palabra Mizraim es una palabra dual. Sabemos que hay un país en el continente africano que se llama Mizraim, que se llamó Mizraimá y después Mizraim. ¿Sí? Y ese país nunca más se levantó como una potencia como aquella, la que llegó a ser a través de todas esas dinastías de faraones. Nunca más se levantó. ¿Ok? Pero esa dualidad en sí misma representa que toda la realidad, o sea, que este mundo vino a convertirse en un Mizraim, en un lugar de opresión. Y si no, eche un vistazo allá afuera. Eche un vistazo con sus vecinos, con la sociedad. Hoy es tan difícil la seguridad para las personas. Secuestros, asesinatos, violaciones, vejaciones. El mundo está sufriendo. La humanidad está sufriendo. Y viven todo esto porque están en una tierra de oscuridad, en una tierra que está apartada, que está divorciada del bendito ser. Y por eso era necesario rescatar a esta familia, a la descendencia de Jacob, de Israel. Porque ellos fueron los primeros invitados a, oh casa de Jacob, ven y caminemos a la luz de Hashem. ¿Qué significa esto? Bien, vamos a comenzar hablando ahora de la luz. Hemos hablado de que Mizraim es un lugar de oscuridad. Pero ¿dónde surge la luz? ¿Dónde surge la luz? La luz va a surgir en medio de la oscuridad. Tal como en el principio, en el Bereshit. El Tohu Vabohu, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y la oscuridad. ¿Sí? Era lo único que había. Dice, porque el Ruach Elohim, ¿sí?, estaba sobre las aguas. La palabra Mizraim está compuesta, lo hemos dicho, de una mem al principio y una mem sofit al final, que representan la apertura, es que se podía entrar, y la mem sofit que ya no podían salir. Se podía entrar, pero ya no se podía salir. Esa era la condición. Ahora, miren, a pesar de que Mizraim fuese un lugar de densa oscuridad o fuese un lugar de desolación, tal cual es el mundo hoy, no importa, a pesar de ello, la luz va a manifestarse. Aquí hay una codificación dentro de las tres letras que encierran las dos mem. La mem al principio y la mem sofit. Estas tres letras que quedan, que están en medio, es la letra Zade, que significa justo, Zadik, la letra Resh, que representa la cabeza, pero una cabeza de hombre. Eso es interesante, una cabeza de hombre, ¿sí? No una cabeza de animal o de un cuadrúpedo, sino cabeza de hombre. Y la Yod representa el principio, la luz, etc. Entonces, ¿qué significa? Que aunque estemos en medio de la oscuridad, en medio de la opresión, en medio del caos, el Sadik levantará su cabeza hacia la luz. Ese es el principio de la Pesa, que ese es el principio de la Geulah, de la redención. El hombre, entonces, ¿sí?, tiene la capacidad, a pesar de que esté en medio del caos, de la tribulación y de la desesperanza, el Sadik. ¿Quién es el Sadik? Aquel que se aferra a la bendita Torah. Aquel que reconoce su situación y su condición de desnudez. El Sadik levanta su cabeza hacia la luz o pone su atención hacia la luz. Ahora vamos a ver el valor numérico de la palabra luz. El valor numérico es 207. Aquí he escrito en hebreo la palabra luz. Se escribe con la letra Aleph, la letra Vav y la letra Resh. Se dice Or. Or.
Valor numérico 207. Esta palabra, ¿sí?, es la que representa esta vestimenta de la cual Hashem nos cubrió al formar al hombre y a su mujer. ¿Sí? Este valor numérico o esta palabra or tiene una connotación de unidad con Adon Olam, el creador del mundo. También la palabra or está vinculada, está relacionada con el Ein Sof. ¿Quién es el Ein Sof? El sin límite. Esa expresión dentro de la Kabbalah, ¿sí?, esa expresión para denotar al bendito sea en su estado más esencial, separado de la realidad, su estancia, su absoluta realidad, tal cual Él es, el Ein Sof. Ein Sof quiere decir el que no tiene límite, el que no tiene fin, el que no necesita de nada, del cual dependemos todo cuanto existe. El origen, Él es la fuerza, Él es la base de todo, de nuestra existencia, es el Ein Sof. Eso es el valor numérico. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre estaba vestido de luz, tenía una conexión con el Adon Olam, con el creador del mundo. Adon Olam, ¿quién es? Es Elohim. Lo dice la Torah. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Et hashamayim. Todo lo que está en los cielos. Et haaretz. Y todo lo que está en la tierra y lo que constituye la tierra. Ese es el Adon Olam, Señor del mundo. Y el Ein Sof, el absoluto. El hombre tenía esa relación con el Ein Sof. El Adán cuidaba, esa misma palabra nos denota que el Adán cuidaba un viñedo. Eso es interesante. El hombre cuidaba un viñedo. También entender que esa luz era la protección que el Adán tenía. Aquí escribí la palabra protección en hebreo. Gadar, protección. Esa era su protección del hombre. Pero después de comer del fruto, ¿qué sucede? Después de comer del fruto, ellos vieron que estaban erumim, desnudos. Ellos se conocieron que estaban desnudos. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron las hojas, tomaron las hojas, cosieron las hojas, ¿sí? Las hojas de higuera. Déjeme decirle algo. El punto es, a ver, ¿qué sucede aquí? Comen del fruto y se saben que están erumim, que están desnudos. Ahora, surge una necesidad en ellos. Pero déjeme decirle algo. Ellos se sintieron vacíos, ellos se sintieron huérfanos, porque eso es lo que denota la palabra higuera. Tenían esa necesidad, ellos se sentían como yatom, es huérfano, yatonim, huérfanos. Eso es lo que sentían ellos. Sentían que no tenían a un padre o una madre. Quiero, para aquellos que no entienden, quizás es el vocablo de que ellos se sentían huérfanos de madre y de padre, que la realidad era así. Muchas veces se visualiza al Eterno solamente desde el lado masculino, pero hay que entender que la enseñanza de la Kabbalah nos demuestra que hay en la realidad espiritual, ¿sí? Aquello que se le llama el padre y se le llama la madre, que no es otra cosa más que Jokma y Binah. ¿Qué quiere decir? Que ellos se habían desconectado de la fuente divina, de la sabiduría, ¿sí? De la sabiduría del Jokma,
y del entendimiento. Ellos se sintieron huérfanos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Sabemos que cosieron ropa, o sea, cosieron delantales. Por aquí hay algo. Cosieron delantales. Otros lo traducen como taparrabos. La traducción del Zohar lo expresa de esa manera. Y esa palabra, delantal, se dice hagorot. Hagorot. La vestimenta que usaron ellos, hechas con las hojas de la higuera. Hagorot. ¿Vale? ¿Por qué los hagorot, esa vestimenta que ellos hicieron, no fue suficiente para cubrir su desnudez? ¿Por qué el bendito sea dijo, no, bueno, ya están rectificando, ya se cubrieron, está bien, wow, muy bien, qué buena idea, Adán, qué buena idea, ¿de quién fue la idea, por cierto? ¿No? ¿De quién fue la idea? El punto, que la idea no fue de ellos, la idea fue de la Nahash. La Nahash es la que también les murmuró, vístanse de esta manera. Hagorot es el origen de la idolatría. Hagorot tiene una relación, una correlación con Edom, quien es Esaú. Y sabemos que Esaú, el primer hijo de Isaac, era dado a la idolatría. Tiene una connotación, tiene una relación. Hagorot tiene una relación con Edom, y Edom es Esaú. Ahí surge ese principio de idolatría. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que esas vestimentas, o sea, esas vestimentas que ellas confeccionan, no es otra cosa más que religión. Llámele como quiera. Es religión. Y el bendito sea, no se complace con esa vestimenta. Esa no es la vestimenta para podernos acercar a Hashem. Primero, no me puedo acercar a Hashem en desnudez, es impropio. Y no me puedo presentar delante del bendito sea como yo pienso que es correcto. Vamos a decirlo así. Si un hombre fuese convocado por un rey, aún por un rey de carne y hueso, ¿cómo iría esa persona? ¿Iría con ropa de trabajo? Vamos a decirlo que el rey le dice, ¿sabes qué? Puedo hablar contigo, voy a darte un tiempo para escuchar de tus solicitudes, de tus necesidades. Venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Sería propio que este hombre llegara desnudo delante del rey? Por supuesto que no. ¿Sería propio que este hombre llegara con cualquier ropa? Por supuesto que no. Este hombre tendría que buscar la mejor ropa posible o comprar ropa, sí, nueva, que fuera acorde a la situación. Eso es el punto. Los hombres, hasta el día de hoy, siguen confeccionando esos delantales de hojas de higuera. Los hombres se siguen sintiendo huérfanos. ¿Saben por qué? Porque no tienen el Jokma y la Binah que procede de lo alto, de los mundos superiores. Otra cosa que entendemos aquí, que encontramos aquí, que cuando el hombre se viste, el hombre y la mujer, el hombre y su mujer, se visten con estos hagorot, con estas vestimentas de hoja de higuera, se escuchó un rugir. Eso es interesante. Se escuchó un rugir. Se escuchó un estruendo. Se escuchó una agitación y toda la creación se convulsionó. Cuando el hombre vistió esas vestimentas que él diseñó. Así que hemos dicho que Hagorot es el principio de la Avodah Zarah, del servicio vano, la idolatría. Ahora, cuando el hombre y su mujer visten las Hagorot, encontramos que los pecados del ser humano, de la humanidad,
son manifiestos. Usted me puede preguntar, ¿y cómo es eso si no existían más seres humanos? Señores, biológicamente y genéticamente, un hombre y una mujer, su descendencia está dentro de ellos mismos. A través de los espermatozoides, a través de los óvulos. Ahí está todo. O sea, todos participamos de ese error. Todos participamos, todos estuvimos allí, biológicamente, orgánicamente y espiritualmente, estuvimos allí. Cuando el hombre y su mujer se visten, se hace manifiesto los tres tipos de pecados. El avón, fesha y jatá. ¿Qué es esto? Avón es lo que se conoce como iniquidad. Fesha es el pecado voluntario. Yo sé que es pecado y lo hago. Ese es fesha. Ese es cuando tú sabes que algo es incorrecto. Es un hierro, es una equivocación. Y sin embargo decides hacerlo. Y jatá es cuando se cometen los pecados, ¿sí? Por error. Estos son por voluntad. Y estos son por error, por ignorancia, por desconocimiento. De hecho, el valor numérico es 611. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre se viste? Sucede que en ese momento hemos dicho que se escuchó un rugir, se escuchó un estruendo y toda la creación se agitó. En ese momento, Hashem Elohim Tsebaot, miró hacia el hombre. La Torah que participó en la creación, de la creación del mundo, de los mundos, y del hombre, del Adam Rishon y de su mujer, miran hacia el hombre, y también el monte Moriah se estremece ante tal situación. En ese momento, Hashem Elohim Tsebaot sabe lo que está ocurriendo. Sabe lo que está ocurriendo. Y la Torah sabe lo que está ocurriendo con el hombre. Pero el hombre, se supone que el hombre es hecho recipiente para contener la Torah. ¿Qué significa esto? El hombre, con su pecado, con su desvío, ha quebrado esa vasija que es él mismo. Y no puede contener la Torah. Tiene que haber una reparación de ese ser. Así que el error, la desobediencia, nos despojó de nuestra vestimenta de luz. Mizraim, señores, Mizraim es la Nahash. La esencia de la Nahash, de la serpiente, está en Mizraim. Mizraim, de igual manera, Egipto despojó a los Bene Israel de sus vestimentas y trató de seducirlos. Trató de engañarlos y decirles, hay otra opción. ¿Qué fue lo que dijo Paró? ¿Quién es ese Dios suyo? ¿Quién es Hashem para que yo le haga caso? Recordemos que Paró se creía un Dios. Y ya lo que les estaba diciendo es, bueno, yo tengo una mejor opción para ustedes. No necesitan regresar a la tierra de Canaán, no necesitan hacer nada de esas cosas. Pueden hacerlo aquí, seguir permaneciendo en medio de nosotros, seguir siendo nuestros esclavos. Eso es lo que el sistema, esta realidad, dice al hombre. Es la voz de la Nahash hasta el día de hoy. Recordemos que la palabra paró, es faraón en hebreo. Paró, ¿sí? También significa la boca del mal o la boca de la mentira. Y esto, señores, paró, ¿sí? La po o pi,
Ra'a, la boca del mal, también se quiere presentar como una boca, digamos así, la boca del amigo, la boca del compañero. Así como se acercó la serpiente, como un amigo, como un compañero, para seducir, para engañar. Tenemos que tener cuidado, tenemos que entender. ¿Cuál es el significado de la Pesaj? Es no escuchar la voz de Paró. No escuchar la voz de la Nahash. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Encontramos en Bereshit 3:21, sabemos que Hashem buscó al hombre, el hombre tuvo miedo y se ocultó, y el Eterno le dijo, ¿quién te dijo que estás desnudo? Bueno, encontramos en Bereshit 3:21, que el bendito sea, ¿sí? Hizo Hashem, el texto dice así, y hizo Hashem Elohim para Adán y para su mujer vestimentas. Es eso. El bendito sea llegó con Adán y le dijo, esto, esa vestimenta que tú traes, esos delantales, esos taparrabos no funcionan. No funcionan. Hashem le quitó esto y el Eterno les hizo vestimentas. Realmente la palabra se debería traducir como túnicas. Y aquí lo he escrito. Katnot. Esta palabra katnot es la vestimenta, la túnica que el bendito sea Hashem Elohim creó para el hombre y para su mujer. Aquí la palabra or, ¿sí? Significa piel. Si usted puso atención, es la misma pronunciación de la palabra luz. Or y or aquí. Vamos a ponerle aquí un dagesh acá. Y tiene la misma pronunciación. Or y or. Pero esta palabra con la letra ayin, ¿sí? La diferencia, ¿sí? Es que acá se escribe con la letra aleph y así significa luz. Y con la letra ayin significa piel. Piel. ¿Okay? Katnot, or. Katnot, la pura palabra aquí, significa túnica. Esta es la misma palabra cuando encontramos la historia de Yosef, que sus hermanos le despojan de su vestimenta. Esa túnica, pasim, de colores, ¿sí? Es la misma palabra. De hecho, tiene el mismo valor numérico. Ok. Atención con esto. Esta vestimenta está relacionada, no, está relacionada con la vestimenta blanca de lino del Kohen Gadol. Entonces, aquí hay un referente a la abodá que se iba a desarrollar en el Mishkan y en el primer templo, en el templo de Salomón y en el segundo templo, y lo que se va a desarrollar en el tercer templo cuando venga el Mashiach. Aquí está. También esta palabra, katnot, ¿sí? Que significa túnicas, como lo hemos dicho, está asociado con la mujer. Cuando tomamos katnot or, las vestimentas de piel, ¿sí? Esta frase, esas dos palabras, nos llevan a algo extraordinario, a un canto. Esas vestimentas, esas túnicas de piel con las cuales Hashem vistió al hombre y a la mujer, son realmente un canto. Son el canto de los Benei Jacob. Y los Benei Jacob, hay que entenderlo. Los Benei Jacob son las mujeres del pueblo de Israel y todas las mujeres aquellas que estudian el bendito Zohar. El estudio del Zohar y el estudio de las profundidades de la Torah son un canto que visten a toda esta generación que se apega a la Torah con esta vestimenta, con la vestimenta de pieles. Estas pieles, señores, ¿dónde las obtenemos? Esta piel la obtenemos al hacer el sacrificio de la Pesaj.